la guía de cinemática. El desarrollo de la guía cinemática la vamos a ver en varias partes, básicamente 4 partes para que no salga muy largo el video, y va a ser básicamente por plana, ¿eh? Entonces vamos a ir a la primera de esta guía, que dice lo siguiente. Los siguientes gráficos los siguientes gráficos itinerarios corresponden a un bus y a un auto que viajan sobre la misma autopista entre Victoria y Temuco. Y entre Temuco y Victoria, respectivamente, de ida y vuelta. Entonces, si miramos acá y analizamos el gráfico, nos muestra que el auto, como dice ahí el auto, ¿cierto?, sale desde Temuco, que está a 80 kilómetros de Victoria, que está acá abajo, ¿ya? Esto como en línea recta. Y la otra línea que se va acá abajo es del bus. Entonces, veamos lo que sucede con el auto. El auto sale desde Temuco. Si se fijan acá abajo está la hora. Bien, cada rayita representa 15 minutos. Por lo tanto, acá en la mitad tenemos media hora. Lo que implica que el auto está en el kilómetro 80, no sale de Temuco hasta las 9:30. Luego vemos esta línea diagonal que indica que está yendo desde el kilómetro 80 hasta el kilómetro 0, que está tipificado aquí como Victoria. Y el horario de llegada son 1/4 para las 11, 15 minutos antes de las 11. A esa hora llega a Victoria. Luego, si nos fijamos, está media hora, recuerden que cada rayita representa 15 minutos, está media hora en Victoria y se empieza a devolver, y empieza a ir al kilómetro 80 otra vez. Pero a las 11:45 se detiene, bien, en el kilómetro 40 durante media hora. Y posterior a eso, a las 12:15, continúa su viaje hacia Temuco. Ahora, viendo el bus sale de Victoria a las 9:00. Avanza media hora, ¿cierto? Y llega al kilómetro 30, donde se detiene 15 minutos. Bien. Después, a las 9:45, sigue avanzando hasta el kilómetro 60, y en ese lugar, fíjense que es a las 10:15, se devuelve al kilómetro 50. Bien. Se demora media hora en recorrer esos 10 kilómetros, se devuelve 10 kilómetros, bien, y a las 10:45 vuelve a retomar su camino hacia Temuco. Y llega a Temuco a las 11:15. A las 11:15 entonces se queda en Temuco durante 15 minutos y se empieza a devolver a Victoria. Bien. Llega al kilómetro 50 a las 12 y ahí se queda quieto media hora. Bien. Y después continúa a las 12:30, continúa hacia Victoria llegando a las 13 horas. Esa es la explicación del gráfico. Recuerden que todo esto está representado con hartas curvas, subidas y bajadas, pero en realidad lo tomamos como una línea recta. Tanto el auto como el bus viajan en línea recta de ida y vuelta entre Victoria y Temuco. Vamos entonces con la primera pregunta, que dice: ¿a qué hora se encuentran por primera vez? Bueno, ¿dónde se encuentran? Donde se cruzan los gráficos. Y la primera vez que se encuentran es aquí, a las 10 en el kilómetro aproximadamente 45. Entonces, ¿a qué hora se encuentra por primera vez? A las 10. Entonces, vamos a anotar eso, ¿cierto? Colocando acá la herramienta para dibujar. Y vamos a escribir aquí abajo a las 10. 10:00 horas. Bien. Y así de simple, solamente midiendo el gráfico. Segunda pregunta: ¿con qué rapidez viajó el auto entre Victoria y Temuco? Bien, aquí está el vehículo que parte desde Temuco hacia Victoria, ¿cierto? Y en este tramo está el viaje de Victoria a Temuco. Entonces, recordemos, ¿con qué rapidez? ¿Ya? Ojo con esa palabra, es la rapidez. Y la rapidez se determina dividiendo el camino recorrido, ¿bien?,
por el tiempo que se demoró en recorrerlo. Entonces, ¿cuánto recorrió? Recorrió 40 kilómetros, aquí se quedó quieto, no se movió y después recorrió los otros 40 kilómetros. Por lo tanto, eh, recorrió en total, el recorrido, vamos a escribirlo aquí como aparte, ¿cierto? El recorrido fueron 80 kilómetros. Y el tiempo, que es lo más relevante. Y aquí tenemos que tener cuidado con los tiempos. Porque el tiempo lo que tenemos que mantener en horas, ¿ya? No hay problema en eso. Sin embargo, nosotros vamos a anotar acá que tenemos entre la salida de Victoria, que es a las 11:15, y la llegada a Temuco, que es a las 13 horas, ¿bien? Han pasado 1 hora 45 minutos, ¿bien? Pero no podemos anotar eso como una 1.45, ¿bien? Entonces, en realidad son 1 hora y 3 cuartos, ¿bien? Entonces, el tiempo es 1 hora 3 cuartos. Y ese 3 cuartos, ¿cierto? Nosotros lo podemos escribir como, si hacemos la división de esos 3 cuartos, va a ser 0,75. Entonces, en realidad este tiempo es igual en horas a 1,75 horas. Y ahora que tenemos el tiempo y el camino recorrido, podemos determinar la rapidez. Bien, perdón, sin la flecha vector, ¿cierto? Vamos a anotar la rapidez del vehículo, que sería una rapidez media. 80 kilómetros dividido por 1.75 horas. Y al hacer la división de esto, nos va a dar 45,71 kilómetros por hora. Bien. Ahí tenemos entonces la segunda pregunta. Vamos a checar un poquito el lápiz que está muy grueso. Ahí sí. Vamos a la tercera. Dice, ¿cuál es la rapidez media del bus para el viaje completo? La rapidez media del bus para el viaje completo. Entonces, el bus sale desde acá a las 9, ¿bien? Y termina a las 13 horas. En total son 1, 2, 3, 4 horas. El tiempo está sencillo de determinar. Y lo vamos a anotar acá, ¿cierto? El tiempo son 4 horas. Con eso no hay problema. Pero hay que tener ojo con el camino recorrido, porque ahora el bus, ¿cierto? En su viaje completo va, dijimos, hasta acá el kilómetro 30, se detiene, sigue avanzando el kilómetro 60, es decir, ya recorrió 60 kilómetros, pero acá se devuelve 10 kilómetros. Por lo tanto, eso igual se suma como recorrido. Entonces vamos a tener 60 más 10 son 70 y más 30 otra vez, ¿cierto? Son 100 kilómetros hasta acá, hasta Temuco, recorrió 100 kilómetros, porque acá tuvo que hacer un viaje de ida y vuelta de 10 kilómetros para devolverse y 10 kilómetros para volver a avanzarlo. Ahí están los 20 de más. Entonces ya llevamos 100 kilómetros y para volverse a Victoria vemos que recorrió solamente 80 kilómetros de vuelta. Entonces en total son 180 kilómetros. El recorrido, ¿cierto? Son 80 kilómetros. Por lo tanto, la velocidad, perdón, la rapidez media serían los 80 kilómetros dividido por las 4 horas, y eso es igual a 45 kilómetros por hora. Y ahí tenemos la tercera pregunta. La cuarta pregunta dice, ¿a qué distancia los separa a las 9:30 horas? Vamos al gráfico entonces, ubicamos las 9:30, que sería aquí, en ese lugar, ¿cierto? Acá están, vamos a anotarlo aquí, 9:30. Entonces, a las 9:30, el bus se encuentra en el kilómetro 30 y el auto se encuentra en Temuco, en el kilómetro 80. En total son 50 kilómetros que los separa a las 9:30.
Y esto es simple, observación, ¿cierto? 50 kilómetros. Seguimos con la quinta pregunta. Dice, ¿cuál es la máxima rapidez alcanzada por el auto en todo el viaje? Bueno, la máxima rapidez, aquí da lo mismo si es de ida y vuelta. Nos fijamos más o menos en la inclinación que va a tener. Bien, eso puede ser al ojo, ¿cierto? Pero sería bueno calcular cada uno de los tramos donde tiene distintas rapideces. Básicamente tenemos que ver cuánto recorrió, por ejemplo, entre Temuco y Victoria, recorrió 80 kilómetros y cuánto se demoró, notamos acá, que sería media, 1 hora, 15 minutos. Ya, vamos a anotar esos dos datos primero. Son 80 kilómetros en el primer tramo, lo vamos a anotar por tramos acá, ¿cierto? 80 kilómetros en 1 hora 15, que eso serían 1,25 horas. ¿Ya? El 0,25 representa un cuarto de hora. Y eso nos da 64, vamos a anotar acá, 64 kilómetros por hora. Eso sería en el primer tramo. Bien, vamos a separarlo acá. Eso sería en el primer tramo que estamos analizando. El segundo tramo está entre el kilómetro 0 y el kilómetro 40, que lo hace en media hora. ¿Ya? O sea, 40 kilómetros, lo vamos a anotar acá otra vez. 40 kilómetros en 0,5 horas. ¿Ya? El resultado de esto serán 80 kilómetros por hora. ¿Bien? Y ahí tenemos el segundo tramo. Y el tercer tramo, que lo vamos a marcar acá, bien, sería el último, que está aquí al final, que nos dice que recorre 40, entre el kilómetro 40 y el kilómetro 80, son 40 kilómetros en 45 minutos. Aquí tenemos 15, aquí a la mitad tenemos 15 más 30 y 15 más 45 minutos. Entonces, vamos a anotar nuevamente 40 kilómetros en 45 minutos. Y esos son 0,75 horas. ¿Ya? Recuerden, no podemos colocar 0,45 horas, porque el reloj, las horas, ¿cierto? Llegan hasta, son por bloques de 60 segundos, 60 minutos, ¿ya? Entonces no podemos marcarlos así como décimas. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. 45 minutos es 3 cuartos de hora, o sea, 0,75 horas. Y eso nos da un resultado de 53,3 kilómetros por hora. Por lo tanto, la mayor rapidez que alcanza el auto es 80 kilómetros por hora. Bien. Ahí estamos con la número 5. Vamos con la 6. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido el bus durante todo el viaje? Y acá hay que sumar los tiempos nomás. Acá está el bus. El bus partió de Victoria, ¿cierto? Estuvo detenido acá 15 minutos. Después siguió avanzando. Acá arriba estuvo detenido 15 minutos más. Ya lleva media hora. Acá estuvo media hora detenido de más. Por lo tanto, estuvo 1 hora detenido. ¿Ya? Vamos a anotarlo así de simple. 1 hora. Bien. Número 7. ¿Qué rapidez media tuvo el bus entre las 10:15 y las 12:30? Bien. Entre las 10:15 y las 12:30. Entonces, las 10:15 tenemos acá. Bien. Aquí está las 10:15. Y se me olvidó la otra hora, 12:30. 10:15 y las 12:30. Que sería acá. ¿Cuál fue la rapidez media del bus entonces en todo
ese tramo. Tenemos entonces que ver cuánto recorrió. Estando acá, a las 10:30, recorrió 10 más 40, ya llevamos 50 kilómetros, perdón, 10 para devolviéndose, ¿cierto? Más 30, ya llevamos 40, y más 30 más. Es decir, llevamos en total 70 kilómetros y acá estuvo detenido. 70 kilómetros recorrió. Entonces vamos a anotar ese dato, ¿cierto? Los recorridos fueron 70 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Entre las 10:15 y las 12:30 son 2 horas 15 minutos, es decir, 2 horas, 25. Y al dividir eso, ¿cierto? Nos va a dar como resultado 31,1 kilómetros por hora. Y ahí tenemos la número 7 resuelta. Número 8. Dice, aproximadamente ¿a qué hora pasó el bus de ida por el kilómetro 42? Esto es nuevamente observación. Por el kilómetro 42 de ida, el bus, acá está. ¿Bien? Y el kilómetro 42 estará por acá, ¿cierto? Aproximadamente, si nos fijamos, cerca de las 10, el bus pasa de ida hacia Temuco. Y es solo observación. Vamos acá entonces, aproximadamente a las 10 horas. Bien, por eso que dice aproximadamente, no hay que ser tan exacto con la hora. 9. ¿En qué instante la distancia entre ellos fue 80 kilómetros? Y ojo que a veces aquí hay 3 respuestas. Entonces, ¿en qué instante la distancia entre ellos fue 80 kilómetros? Acá nuevamente esta observación. En el inicio, a las 9, estaban separados 80 kilómetros porque uno estaba en Victoria y otro en Temuco. Bien, entonces, las 9 es la primera respuesta. A las 9 horas. ¿A qué otra hora? Vamos a ver. Aquí, a las 11:15, nuevamente estaban separados 80 kilómetros. Bien, 11:15 horas. Y finalmente, y a esto es casi obvio, ¿cierto? Al final, a las 13 horas, nuevamente están separados 80 kilómetros. A las 13 horas. Y ahí tenemos lista la 9. En la 10. ¿Entre qué horas viajaron en el mismo sentido? ¿Ya? Aquí tenemos que ver dónde el gráfico van hacia el mismo lado ambos. En toda esta parte, ¿cierto? Uno va hacia Victoria, ¿cierto? Y el otro va hacia Temuco. Pero aquí, fíjense en este tramo, bien, el bus se está devolviendo a Victoria y el auto también va hacia Victoria. Entonces aquí está, entre las 10:15 y las 10:45, es que están yendo en el mismo sentido. ¿Ya? Entonces, entre las 10:15 y las 10:45. 10:15, ¿cierto? Y las 10:45. Y ahí está. Y por último, la 11 dice, respecto del auto, ¿qué rapidez tiene el bus a las 10 horas? Y acá es importante esto, respecto del auto. ¿Bien? ¿Qué rapidez tiene el bus a las 10 horas? Entonces, acá tenemos que calcular la velocidad del auto, ¿cierto? Y la velocidad del bus en ese tramo. ¿Bien? Entonces, tenemos que considerar lo siguiente. El auto va hacia Victoria y el bus va hacia Temuco. Entonces, si yo miro cómo pasa el bus al lado mío, si yo en el auto y veo cómo pasa el bus al lado mío, lo voy a ver pasar muy rápido porque se suma la velocidad que lleva el auto, ¿cierto? Con la velocidad que lleva el bus.
Y ahí yo puedo decir cuál es la velocidad que lleva el bus respecto del auto. Es una velocidad relativa, ¿cierto? En relación a la velocidad que lleva el auto. Entonces, veamos las velocidades que lleva el auto primero. Bien, la velocidad del auto en ese tramo. Bien, o la rapidez, ¿ya? La rapidez del auto en ese tramo serían 80 kilómetros que está recorriendo en ese tramo, ¿cierto? En una línea recta, por lo tanto puedo sacar ahí entre Temuco y Victoria, son 80 kilómetros, ¿bien? Y lo hace si vamos a ver arriba el gráfico, ¿cierto? Estamos hablando de estos 80 kilómetros, lo hace en un tiempo de 1 hora 15 minutos, que fue lo mismo que calculamos aquí entre medio, ¿ya? Aquí. ¿Mm? Entonces es el mismo dato que estamos calculando. En 1 hora 15, que lo anotamos 1,25 horas. Y eso me da un valor de 64 kilómetros por hora. Ahora, la rapidez del bus en ese mismo tramo, bien, el bus va de vuelta. Y es en este tramo que está acá, ¿cierto? No podemos considerar ni antes ni después, en esa línea recta, y es justo el horario que están preguntando. Entonces, vemos que el bus está recorriendo 30 kilómetros, entre 30 y 60, 30 kilómetros en media hora. ¿Ya? 30 kilómetros en media hora. Entonces, ¿cuál será la velocidad del bus? Vamos a colocar acá. 30 kilómetros en media hora, que lo anotamos 0,5 horas. Y eso es igual a 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad del bus o la rapidez del bus respecto del auto, ¿cierto? Será la suma de los dos, es decir, 124 kilómetros por hora. Y ahí está entonces el resultado y el desarrollo de la primera parte de esta guía. Vamos a ir enseguida con la segunda parte.